Bienvenidos, soy Luisa Braña, soy alumna de la Universidad de San Isidro y hoy estamos en el estudio de Poliedro Radio Universitaria presentando las primeras jornadas de reflexión del Centro Latinoamericano de Estudios de Derecho y Estado, CLADE, bajo el lema Comunidad de Vida, Estado y Derecho. Desafíos desde América Latina en el marco de los 40 años de democracia. Estas jornadas se realizan en el Museo de Arte de Tigre y cuentan con el apoyo del municipio de Tigre y de la Universidad de San Isidro. En este espacio contamos con la compañía de algunos referentes que estarán disertando durante estos días. Desde Colombia, Santiago Botero Gómez, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro Rosillo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y desde España, David Sánchez Rubio, profesor y director del Departamento de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de estar aquí. Agradecerles, por supuesto, la presencia y para comenzar con estas jornadas, para dar el puntapié, me gustaría que nos contaran cómo se van a realizar las jornadas teniendo en cuenta, lo que habíamos comentado de en estas primeras jornadas a qué vamos, hacia dónde vamos y bajo este diálogo que vamos a establecer entre todas las disciplinas. Comenzamos, por favor, con el profesor Alejandro Rosillo. Bueno, estas jornadas que son, entiendo, las jornadas fundacionales del CLADE, lo que buscan es presentar una forma de abordar el derecho de manera interdisciplinar, ¿no? Hay una costumbre o una perspectiva, sobre todo desde la tradición que llamamos positivista del derecho, de ver al derecho simplemente como una cuestión de abogados y que tiene que ver simplemente con entender, interpretar una serie de normas a través de ciertos procedimientos que realizan ciertas instituciones, ¿no? Y entonces el derecho termina reduciéndose a eso. En estas jornadas lo que se busca es un diálogo interdisciplinar, que habrá gente de ciencias políticas, filosofía, derecho y otras disciplinas, que más bien es mostrar que el derecho es mucho más complejo que una serie de normas y de procedimientos y que pues tiene que ver como uno de los elementos que marcan la manera en que nos organizamos como sociedad, como comunidad, y la interrelación que como comunidad y sociedad hacemos con la naturaleza para producir nuestra vida. Doctor Botero, por favor. Bien, pues si me permiten un poco resaltando lo que ya ha comentado el profesor, el objetivo central de estas jornadas pues es establecer un diálogo que no se limitará a lo que va a ocurrir estos días Tigre, en el municipio de Tigre, particularmente en el Museo de Arte de Tigre, sino también va a servir para proyectar a futuro pues diálogos más ricos y de largo aliento, con esta idea, como bien decía el profesor, de pensar el derecho en esta lógica inter o multidisciplinaria, pero también al Estado y el rol que está llamado a cumplir, que está llamado a desempeñar el Estado pues en una situación como la que vivimos. Entonces el evento tiene esos dos propósitos y para eso pues va a ser un gusto escuchar a los colegas y a las colegas que van a trabajar temas diversos y temas de la mayor relevancia para los tiempos actuales. Tienen oportunidad de ver el programa, se van a encontrar con que uno de los puntos nodales de la programación de las jornadas es aquello que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, ¿no? Y eso es algo en lo que coincidimos, no necesariamente en el abordaje, sino en la necesidad de hablar de esto. Dada la emergencia climática, la emergencia ambiental que vivimos, pues estamos en mora de tomarnos en serio un reposicionamiento, una idea de la naturaleza no como algo que puede y deba ser explotado, sino como parte integral y fundamental de nuestra vida y de la forma en la que nos relacionamos. Y quizás por eso es que han surgido en varias latitudes, particularmente en Latinoamérica, ya sea desde el orden constitucional o jurisprudencial o inclusive legal, pues la idea de entender que la naturaleza puede llegar a ser inclusive sujeto de derechos, lo cual es problemático, pero a la vez es algo
que amerita ser reflexionado. Entonces, sobre temas como estos vamos a estar hablando en las jornadas y bueno, pues nuevamente agradecerle a la Universidad de San Isidro, al municipio de Tigre y al CLADE pues por la invitación y bueno, pues nos vemos en Tigre. Muchas gracias. Profesor. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que la cultura jurídica tradicionalmente se ha movido por el paradigma de la ciencia mecanicista, donde ha habido una separación de especialidades, creyéndose que cada una compartimentalizadamente pues tiene la capacidad de interpretar aquello que analiza, el mundo jurídico independiente del económico, el económico independiente del político, y así sucede en todas las ciencias sociales. El nuevo paradigma de la ciencia cambia esa manera de ver la realidad desde un punto de vista dialógico interdisciplinar, y creo que estas primeras jornadas desarrolladas por el CLADE, el Centro Latinoamericano de Estudios de Derecho y del Estado, son muy importantes para centrarse en la temática de las jornadas, que tiene mucho que ver con la comunidad de vida, el Estado y el Derecho. ¿Cuál es el defecto de las formas tradicionales de mirar la realidad? Pues que el derecho está desvinculado de la lógica que hoy en día el nuevo contexto planetario nos reclama. ¿Qué papel puede tener el derecho visto desde un punto de vista multidisciplinar, dialogando con otras ciencias sociales para construir una realidad, un planeta donde la humanidad quepa y esté en armonía con la naturaleza? Bueno, pues creo, y en función de lo que también han dicho mis compañeros, la óptica, la perspectiva y el contexto, el clima de trabajo de la jornada son muy importantes y fundamentales para que ese nuevo paradigma de la ciencia sirvan para abrir caminos de diálogo, donde las múltiples perspectivas se complementen y se cierre ese modo cerrado de ver la realidad desde una especialización donde el otro amenaza como si no fuera especialista de la materia. Cuando hablamos de derecho y el Estado lo asociamos al mundo de los operadores jurídicos y al mundo de quienes son especialistas en el mundo del derecho, pero eso es un error, porque el mundo jurídico y el mundo del Estado institucional está muy vinculado con la realidad económica, política, el mundo de la ideología, el mundo también de la historia, cómo enfrentar también la realidad del Estado desde la sociología, generando espacios de diálogo entre uno y otro, y también defendiendo una visión del derecho donde lo económico, lo político, lo histórico, lo ideológico también forma parte de su estructura interna. No solo se trata de dialogar entre especialistas de distintas disciplinas, sino también pluralizar la perspectiva del derecho internamente, teniendo en cuenta que cuando hablamos de derecho humano y de naturaleza, pues se mezclan elementos jurídicos y no jurídicos. Y es romper un poquito ese imaginario que parece que el derecho solo se mueve en el ámbito de los especialistas y los operadores jurídicos y nada más, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Escuchábamos a David Sánchez Rubio y ahora les comento que hace un rato nosotros estuvimos en una reunión, en un evento, en una charla bastante amena y íntima en el bar de la Universidad de San Isidro, y quería retomar las palabras del doctor Botero, que decía: tenemos que escribir, estudiar y hablar, o algo así más o menos era el orden. Retomando estas palabras, quiero que me cuenten de qué vamos a dialogar, ¿no? De qué va a dialogar cada uno en las jornadas que vamos a tener para estudiantes y abierto a toda la comunidad, ¿no? Empecemos, por favor, con el profesor Alejandro Rosillo. Bien, como ya habían comentado, uno de los temas fundamentales de estas jornadas va a ser el tema de los derechos de la naturaleza y también la cuestión muy relacionada sobre el común, ¿no? Una categoría que en las últimas décadas ha agarrado cada vez más fuerza tanto en la acción política como en las ciencias sociales. Entonces, desde esos dos elementos yo pretendo establecer un diálogo con la filosofía de la liberación y los derechos humanos. De alguna manera, lo que intentaré yo hablar es cómo la filosofía de la liberación, que como se sabe es una corriente filosófica que nace en América Latina, que además tiene una matriz importante aquí en Argentina, esta filosofía que tiene una perspectiva muy centrada en el ser humano, pues en los últimos años ha tenido que dar un giro ecológico, es decir, también incluir con mayor profundidad cuál es la interacción y cómo debe ser esa interacción de la praxis humana con la naturaleza, ¿no?
porque finalmente eso es lo que marca las posibilidades, en parte las posibilidades materiales de que la vida se siga reproduciendo. Entonces, en ese sentido, yo intentaré plantear un giro ecológico a la filosofía de la liberación en diálogo con la categoría de derechos humanos y de lo común. En fin, eso será lo que yo abordaré. Muchas gracias. Santiago Botero, por favor. Bien, muchas gracias. Sobre lo que yo voy a hablar en las jornadas es sobre derechos humanos desde una perspectiva un tanto particular, y es la conexión, la interrelación que existe entre los derechos humanos y el quehacer empresarial, las actuaciones y las omisiones de las empresas, particularmente de las grandes empresas multinacionales, a partir de una idea. La idea es que, pues para nadie es un secreto el inmenso poder que tienen ciertas empresas multinacionales, y también cómo, dadas las condiciones actuales, algunas de estas empresas pues aprovechan algo que suele denominarse como la asimetría que existe entre sujetos fuertes y sujetos débiles por un lado, y por el otro la inexistencia de una norma global única para las actuaciones de este tipo de organizaciones, y ese aprovechamiento en ocasiones, no pocas, implica pues la vulneración, la violación flagrante y muchas veces grave de derechos, entendiendo por esto derechos de la naturaleza, derechos humanos de las comunidades indígenas, derechos humanos de los trabajadores, en fin, una serie de prerrogativas. Entonces, mi charla va a ser en ese sentido, y también pretendo pues dar cuenta, explicar qué se ha pretendido hacer sobre esto en diversos niveles, tanto en el orden estatal como internacional y supranacional, a partir de iniciativas de ciertos organismos multilaterales, y también inclusive la idea de un posible tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos. Por ahí va mi plática, como dicen en México, como decimos en México. Por favor, David Sánchez Rubio, gracias. Resumidamente, lo que voy a intentar es plantear algo que creo que hoy en día es un reclamo y una exigencia en la que todos tenemos que responder de alguna manera. El contexto actual que vivimos planetariamente no existía en otras épocas de la historia y en el pasado. Y ese nuevo contexto planetario, pues evidentemente provoca una especie de amenaza y colapso mundial, donde el planeta Tierra, la humanidad junto con la naturaleza, aunque soy de los que piensa que la naturaleza siempre nos va a superar, se van a extinguir. Entonces tenemos que intentar dar respuesta. Esa respuesta, uno de los caminos, una de las vías es el camino marcado en torno a los derechos humanos, que tienen un rostro jánico, uno que tiene una dimensión positiva y otro una dimensión negativa, que hay que también saber abordar. Bueno, pues lo que vamos a intentar reivindicar y voy a intentar plantear es enfrentar una manera de entender los derechos humanos que es estrecha, reducida, insuficiente, porque se mueve dentro de los paradigmas del Estado y a veces acompañado con determinadas reivindicaciones de los movimientos sociales, ¿no? Lo que voy a intentar es ampliar esa dimensión como una especie de iceberg. Pedagógicamente el iceberg se usa para mostrar que hay un tercio de su estructura que está visible, pero hay 2/3 partes del mismo que está oculto y silenciado. Bueno, pues desde una crítica constructiva voy a visibilizar la parte del iceberg que está visible, pero complementándola con las 2/3 partes de esa estructura, que nos puede aportar muchas cosas para intentar construir, practicar, conceptualizar los derechos humanos desde un paradigma distinto, que tenga en cuenta ese contexto planetario de peligro y que intente participar en una construcción de una realidad humana y con armonía y en armonía de la naturaleza, donde quepamos todos, quepamos todas y desde muchos mundos plurales y diferenciados. Conversamos entonces con el doctor Santiago Botero Gómez, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Alejandro Rosillo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y desde España nos visitó David Sánchez Rubio, profesor y director del Departamento de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Agradecerles, por supuesto, que hayan aceptado nuestra invitación, que vengan a dialogar con nosotros, a seguir construyendo puentes para un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de San Isidro, al municipio de Tigre, a CLADE, y también agradecer la posibilidad de compartir este tiempo con mis colegas y amigos Alejandro y Santiago. Y también agradecer tus preguntas y tu alegría de inquietarnos y provocarnos.
Bueno, pues me sumo a los agradecimientos a la Universidad de San Isidro, al municipio de Tigre, al CLADE, al señor rector Enrique del Percio, a ti muchísimas gracias. Y bueno, pues será un gusto y los esperamos y las esperamos a todos allá en Tigre. Gracias. Bueno, pues igual muchas gracias a las instituciones que patrocinan este encuentro. Un gusto la oportunidad de dialogar y que ojalá la gente, ahí los esperamos este jueves y viernes. Por supuesto, agradecer a todas las autoridades de la Universidad de San Isidro, al apoyo del municipio de Tigre. Nos vamos a ver entonces, la cita es en el Museo de Arte de Tigre el 27 y 28 de abril de 2023 en Argentina.